Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Yamile Yaranga, soy del Ministerio del Ambiente. Quiero que sean bienvenidos al evento de presentación de la publicación El libro de los elementos, historias de un territorio y el saber de sus pueblos. Esta publicación contiene historias enfocadas en acciones climáticas impulsadas en nuestro país y que forman parte del proyecto Apacheta, una iniciativa de fábrica de ideas apoyada por la cooperación suiza COSUDE, que tiene como principal objetivo acercar la temática ambiental a la ciudadanía de una manera diferente, más cercana y humana. Cabe resaltar que muchos de los contenidos que se comparten fueron producidos por Fábrica de Ideas en los últimos 12 años para el Ministerio del Ambiente, la COSUDE y otras instituciones. Sin más preámbulo, daremos un inicio oficial a este evento. Para ello, queremos invitar al jefe de la cooperación suiza COSUDE en el Perú y la región andina, el señor Martin Yagui, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, señor Martin, lo escuchamos atentamente. Bien, muchísimas gracias, Yamile. Bienvenidos y bienvenidas todos a este evento, la presentación del libro de los elementos. Es un gran honor para mí, para nosotros, por parte de la cooperación suiza COSUDE, de estar acá en este evento que se organizó a muy corto plazo, en un tiempo récord, y quería más que todo agradecerles a todos ustedes que han participado en la organización de este evento. Para mí y para nosotros muy importante, porque, bueno, va a ser uno de los últimos eventos públicos también, bueno, virtuales, en los cuales podré asistir yo antes de mi cambio a otro puesto que va a tomar en Suiza ahora en poco tiempo, en 2 semanas. Así que para mí también es de una u otra manera una despedida de una temática que he trabajado en los últimos 5 años, que es el tema medioambiental, que ha sido muy, muy importante acá en mi trabajo desde la Embajada de Suiza en el Perú. Hemos sido muy estrechamente ligados a los socios que han hecho posible este libro, sobre todo el equipo de Xavi y Apacheta que está detrás de la idea, lo han creado, y nosotros por la cooperación suiza COSUDE, que hemos contribuido tanto como el MINAM también y la ANA, y el Perú también, con ejemplos de proyectos medioambientales que se ven reflejados ahora en este tomo acá, que lo ven acá, que hablará sobre agua, tierra, fuego y aire, esos 4 elementos que son tan importantes para nuestra vida. Y en ese sentido, quisiera aprovechar también a saludar al ministro Quijandría, que muy amablemente también nos está acompañando en esta sesión de hoy, y va a tener la posibilidad también de dar algunas palabras de apreciación de ese trabajo importante para todo el sector medioambiental. Pensamos nosotros, es un ejemplo de cómo se puede trabajar de manera desde, digamos, el periodismo para tratar temas medioambientales que ponen en el centro el trabajo medioambiental y sobre todo también la gente, las comunidades que están ligados a este tema tan crucial para nuestras vidas, y muchas veces también un poco metidos al lado y no siempre en el centro de la atención política, por lo menos o económica. En este sentido, muchísimas gracias a todos ustedes, sobre todo acá a Anaí, Noemi también, que estaba colaborando en esto, a Claudia, también a Rafael y a Laura Moreno de la COSUDE, que han participado en la creación de este evento, pero un agradecimiento muy fuerte también, por supuesto, para Xavi y Carolina, que han trabajado con sus equipos en la creación de este libro, y al Ministerio de Ambiente del Perú, que seguramente también con este hito de hoy, pequeño hito, pero importante hito de esta presentación del libro, tendrá otras historias a contar para también tener un cierto legado de la trayectoria de los últimos 5 años del gobierno. Con esto, muchísimas gracias, y regreso entonces la palabra a nuestra moderadora. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, señor Martin Yagui. A continuación, invitamos al señor Xavier Díaz de Serio,
Él es periodista, editor e infografista español. Vive en nuestro país hace más de 20 años. En el 2004 fundó Fábrica de Ideas y desde ese entonces es su director y gerente general. Recibimos también a Carolina Martín. Ella es periodista, codirectora de la Asociación Cultural La Combiarte Rodante y colaboradora habitual de Fábrica de Ideas. Ambos van a compartir con nosotros cómo se concibió el libro, cómo se recogieron cada una de estas historias, cómo a través de la comunicación han logrado promover el diálogo, el análisis y la reflexión. Además de proponer a través de estas historias de vida soluciones a la crisis climática basada en conocimientos tradicionales. Sean bienvenidos, por favor, Xavier, Carolina, adelante, los escuchamos atentamente. Gracias, Yamile, muchas gracias. Y bueno, hola Carolina, nos vemos de manera remota y en realidad somos periodistas que lo normal es que estemos al otro lado de la pantalla, no aquí como protagonistas, pero a veces los contenidos nos hacen saltar aquí y ser un poco protagonistas y eso es importante también. El contenido lo merece. Bueno, yo simplemente... Sí que lo... Bueno, cuenta. Dime, Carolina. No, que sí que lo merece, Xavi, que es un... no es lo habitual que, como tú dices, dos periodistas estén delante de la cámara y no detrás, pero desde luego en esta ocasión el hecho lo amerita muchísimo, ¿no? Es una publicación bien importante. Mira, yo lo primero que quería hablar es de Apacheta, del proyecto Apacheta. El proyecto Apacheta trasciende de alguna manera solo en la publicación. El proyecto Apacheta tiene la página web y tiene la publicación que se llama El Libro de los Elementos. Y sobre todo lo que nos gusta del nombre de Apacheta es su significado simbólico, ¿no? Lo simbólico que tiene. Y además hay que pensar que son unas piedras, ¿no? Son unas piedras que es algo muy rústico, pero a la vez es muy poético porque ese conjunto de piedras finalmente forman una montaña y simbolizan lo sagrado y lo humilde a la vez, ¿no? O sea, a mí el tema de que al final una piedra o una historia no es determinante en sí misma, pero el conjunto de ellas sí puede serlo, ¿no? Entonces, al final, estos son 44 historias que se contienen en esta publicación y que además van a estar publicadas también en la página web semana a semana y al final una historia quizá no marca una tendencia, pero el conjunto sí, ¿no? No sé cómo has visto tú esta cosa de la Apacheta, Carolina. Tú que te has encontrado además durante los trabajos, durante los viajes, te has encontrado tantas, ¿no? Sí, no, y además durante los viajes, además de ver muchas, ¿no? Y que van marcando esos hitos del camino, ¿no? Y la mayoría de las veces se encuentran en abras, en lugares especialmente altos que suponen un cambio, ¿no? de una montaña a otra, ¿no? Pero también es algo, yo que te conozco desde hace tiempo, que sé que a ti siempre te ha llamado especialmente la atención y siempre que hemos podido compartir viajes para poder elaborar algunos de los textos que vemos en la publicación, pues siempre ha habido ese momento Apacheta, ¿no? en el que en el camino nos hemos encontrado con varias, ha ido creo que marcando nuestros viajes y a mí desde luego me parece súper preciso que sea el nombre que dé nombre al proyecto, ¿no? Porque el proyecto tiene mucho de Apacheta y tiene mucho de Apachetas. Claro. Bueno, finalmente, mira, yo quisiera resumir este proyecto. Yo creo que es finalmente un proyecto de comunicación que lo que hace es establecer puentes entre la ciencia y la divulgación. Normalmente son dos territorios que están disociados y que normalmente la ciudadanía no se da cuenta o le da miedo acceder a la ciencia. Yo creo que ahora en el tema de la pandemia ha quedado muy claro que tienes que saber de ciencia precisamente para tomar decisiones tan sencillas como lavarte las manos, ponerte la mascarilla o tomar la distancia, ¿no? Entonces, el acceso de la ciudadanía a la ciencia y también de que los científicos entiendan cómo a través de las herramientas de comunicación podemos hacer que el discurso, que las historias sean mucho más atractivas, que los conceptos sean más asimilables por las personas, ¿no?
Yo simplemente quería proponerles, aprovechando que está ese apunte al paso que se está mostrando, que es un poco la ruta que hemos seguido como periodistas para hacer este trabajo, este camino, ¿no? Para construir esta pacheta de historias, ¿no? Y simplemente yo lo que he querido es resumirlo en 5 verbos que creo que son importantes, ¿no? El primero es conocer un territorio. ¿Y por qué decimos territorio? De hecho, que es finalmente el Perú. Pero también es cierto que el Perú a nivel de naturaleza no tiene fronteras, porque las fronteras son políticas y finalmente los ecosistemas no entienden necesariamente de eso, ¿no? Entonces, conocer un territorio es importante. Yo creo que una de las primeras cosas que aprendí en la universidad o que me dijeron en la universidad fue que la información es costosa y que los rumores son baratos. Llegar hasta donde está la información es complicado, es costoso y nosotros hemos llegado con estos trabajos a 150 lugares del país. Muchos de ellos ni siquiera aparecen en los mapas. Estoy hablando de lugares como Cancosani, San Miguel de Checchepampa, la comunidad nativa 28 de julio, a unas 8 o 10 horas remontando el río Tigre desde Loreto, o sea, desde Iquitos, Nauta. Hemos estado en Jililí, hemos estado en zonas que realmente no sé si hay mucha gente que las haya conocido, ¿no? Tú, Carolina, has estado en varias, ¿no? Yo me acuerdo en estos trabajos de campo, se me ocurre en Ayacucho, el conocimiento de las hermanas Machaca, 4.000 metros de altura. ¿Cómo fue eso? La verdad que como yo en ese viaje no te acompañé, la verdad que tengo curiosidad por saberlo. Sí, fue un viaje que fue todo un reto, porque en aquel momento había que cubrir 5 historias diferentes. Fue un viaje muy largo que empezó en Lima, fuimos hasta Ayacucho, de Ayacucho fuimos hasta Andahuaylas, a Bancay, Cuzco, de Cuzco volamos a Arequipa, fue como muy largo, ¿no? El primer lugar al que llegamos fue a Quisquillacta, ¿no? Que es donde donde trabajan las hermanas Machaca. Que fue una de las historias, yo creo que de todos los textos en los que he tenido oportunidad de colaborar, fue una de las historias que a mí más me impactó. Yo no conocía la siembra y cosecha de agua, ellas lo llaman crianza de agua, porque para ellas, pues bueno, pues el agua es una madre que te cuida y a la que hay que cuidar, ¿no? Y de pronto conocí unas mujeres que trabajaban en un entorno desde hacía muchísimos años, en un entorno que era muy masculino. Eran mujeres que eran ingenieras, que cuando estudiaron ingeniería todos les decían que por qué no estudiaban antropología, ¿no? Y eran mujeres que además les decían, bueno, pero ¿por qué mezclas lo tradicional con los conocimientos técnicos? Ellas lo hacían porque lo habían visto hacer a sus antepasados y a sus familiares y a la gente de su comunidad, y de pronto me encontré con unas mujeres que habían criado más de 70 lagunas en aquel momento. Yo sé que ahora ya han pasado más de las 120 lagunas en todo el país, pero en aquel momento eran más de 70. Y eran personas que unían 2 mundos muy diferentes y que lograban unirlos de una manera muy natural, ¿no? Y de pronto uno se da cuenta de que no todo, ni todo es folclore, ni todo es lo científico, ¿no? Y no eran ni de una manera ni de otra. Y entonces ellas lo explicaban de una manera muy natural. Hacían sonreír, tú sentías cómo ellas sentían la tierra, y además con un reconocimiento de la Autoridad Nacional, la Autoridad Regional del Agua de Ayacucho, que les reconocía un montón, no recuerdo ahora, en los metros cúbicos de agua que ellas aportaban, que sus proyectos aportaban al principal embalse que abastece de agua a Ayacucho, ¿no? Carolina, mira, hablando de eso, a mí la verdad que, bueno, yo creo que lo principal es que en estos viajes obviamente es conocer un territorio, pero lo principal yo creo que es conocer a estas personas. Y finalmente son personas anónimas, pero que tienen nombre propio, ¿no? Y el nombre propio es fundamental. O sea, el poder nombrar a esas personas, el saber que una se llama Magdalena y que ellas son las hermanas Machaca, o que hemos estado con Fausto Blas, que es el coleccionista de papas, o que hemos estado con mujeres y hombres en la costa, en la sierra, en la selva, y que hemos tenido el cuidado de, a la hora de fotografiarles, a la hora de apuntar con cuidado su nombre, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Entonces, yo creo que ese es el segundo verbo. El primero era conocer ese territorio y el segundo es conectar con las personas. Y yo creo que hay una anécdota que es importante,
y que me gustaría contar. En la publicación hemos escrito unos 11 redactores, y de los cuales en realidad hay algunos que hemos utilizado palabras en quechua, en shipibo conibo, en aymara, en las diferentes lenguas originarias que tiene el Perú. Y es más, los libros, además del libro del agua, de la tierra, el fuego y el aire, en realidad tienen nombres en quechua: Jalpa, Nina, Yacu y Guaira, ¿no? Y en realidad eso se debe a que ha sido un tema de un respeto también a esos lugares donde nosotros hemos ido, ¿no? Y eso es fundamental, el establecer esa conexión. Lo que decía es que es un poco sintomático que de los 11 redactores, solo 3 han utilizado esas palabras en estas lenguas originarias. Y es sintomático que seamos los 3 españoles, tanto Raúl, Carolina como yo. Bueno, no sé si es porque en España obviamente hay 4 lenguas, el español y el catalán, el gallego y el euskera, y entonces estamos acostumbrados y también estamos sensibilizados hacia eso. Pero yo, sobre todo, en esta conexión con las personas, lo que quería resaltar, uno de los muchos aspectos que tiene el libro, es precisamente eso, ¿no? El acercarnos a estas personas y conseguir la confianza de ellos, que se sientan cómodos. Finalmente estamos en su casa. Nosotros somos, es como, siguiendo un poco el símil del fútbol, ellos juegan de local, nosotros somos los visitantes, ¿no? Y nosotros tenemos que poder establecer en muy poquito tiempo esa conexión emocional con ellos, precisamente para que nos den la mejor información posible. Nuestro objetivo era conseguir la mejor información para poder hacer las mejores historias que además sensibilicen sobre el tema ambiental en los diferentes libros que hemos podido hacer, y ahora, bueno, que han sido seleccionados para esta. Por ejemplo, esa fotografía que está ahí, nosotros fuimos los periodistas entrevistados él era nuestro entrevistado, y final fuimos nosotros los entrevistados en una radio. Esto es en Apurímac. Le hicimos una gran foto a este señor, que es un agricultor, pero tenía un programa de radio que se llamaba Amanecer. Bueno, en realidad se llamaba Iyari, que es amanecer en quechua. Y bueno, terminamos a las 6 de la mañana en la radio haciéndonos una entrevista, ¿no? O sea, fuimos el gato cazado por el ratón o algo así, ¿no, Carolina? ¿Te acuerdas de ese viaje? Eso fue para Ecohéroes, el libro Ecohéroes que hicimos para el Ministerio del Ambiente. Me acuerdo muchísimo, y me acuerdo además mucho de esa entrevista. Me acuerdo mucho de esa entrevista, y me acuerdo mucho además de este señor que iba siempre con su transistor a la chacra, ¿no? Y él era muy, muy, muy consciente del poder de la radio, ¿no? Para poder comunicar al resto de la gente de la comunidad, bueno, pues todos los conocimientos para que ellos pudieran hacer un manejo mejor de la tierra, ¿no? Entonces, me acuerdo muchísimo además de ese viaje porque fue un viaje importante a nivel profesional, importante a nivel personal, y además un viaje en el que nos reímos muchísimo. Me acuerdo mucho porque encontramos un montón de historias, nos pusieron apodos, nos pusieron diferentes chapas según llegábamos a los lugares. Sé que tú eres ingeniero, ¿verdad? Ingeniero Mira, ay, no cuentes. Así era. Bueno, a ver, entonces, si tú cuentas esa, yo tengo que contar que a ti te empezamos a llamar la doctora Zanahoria, porque... También. Bueno, yo lo voy a contar, no lo iba a contar, pero bueno, has empezado tú. Llegamos a un lugar y estuvimos hablando con unos técnicos. Entonces queríamos que nos hablaran de la agricultura ecológica, y entonces les preguntábamos sobre los principios y tal, y dijo un técnico de un pueblito que se llama Coyurqui, y el señor dijo: bueno, sí, claro que sí, aquí las mujeres que están menstruando no pueden entrar a la chacra porque si no las zanahorias se rompen. ¿Cómo que se rompen? Y yo me acuerdo que Carolina se levantó indignada y se marchó de la sala. A partir de entonces ella fue la doctora Zanahoria, pero me la devolvió, porque llegamos a otro lugar, y un señor que obviamente normalmente no está acostumbrado a recibir a mucha gente, en cuanto me vio me dijo: oiga, usted tiene que venir, le tengo que enseñar esto. Y esto estaba debajo de una calamina,
y me enseñó una planta y me dijo, ¿usted qué cree que esto crecerá? Y yo, la verdad que le decía, oiga, pero mire, yo soy periodista, yo no soy ingeniero. No, no, pero Inge, venga por aquí. Y el señor insistía hasta que, bueno, yo la verdad, nada, intenté averiguar qué era eso que me estaban mostrando y bueno, finalmente era un rocoto. Y estábamos a 3.000 metros de altura y entonces yo lo veía tan emocionado al señor que le dije, no se preocupe, señor, esto seguro que crece. Con el cuidado que le está, con lo que está cuidando y protegiendo esta planta, seguro que crece. Obviamente, en cuanto nos fuimos, fui donde un ingeniero de verdad que estaba ahí cerca, que nos estaba acompañando del proyecto Manejo Sostenible de la Tierra en Apurímac, y le dije, oye, discúlpame, pero ¿tú crees que esto crecerá aquí? Y me dijo, sí, sí, no te preocupes, aquí crece el rocoto, ya nos quedamos tranquilos. Pero estos desgraciados me empezaron a llamar el ingeniero rocotito. Así es. Todavía Pero hay bueno, ser ingeniero. bueno, en fin, vamos a pasar a otra cosa porque esto ya es demasiado entre telones. Mira, el siguiente verbo que creo que es importante es el de creer. Creer es importante. Creer en la excelencia, pero sobre todo las personas que han creído en nosotros. Yo creo que este momento, aunque es corto para esta presentación, pero hay que reconocer el trabajo que nos han encargado tanto el Ministerio del Ambiente, para ellos hemos hecho desde el libro Ecohéroes, hemos hecho lecciones de la tierra, nos han permitido asomarnos por esta ventana al país y dar lo mejor de nosotros, ¿no? Pero no solo el Ministerio del Ambiente, o sea, la COSUE, la cooperación suiza ha sido fundamental. Nosotros hemos podido hacer unos trabajos, nos han dado una libertad enorme. Es más, dos de los trabajos, su nombre, el título del libro está en quechua, Yachay Kusun, y el otro, Yachay Ruguanapa. Ambos han sido, en este caso, el trabajo que fue con el equipo liderado por Lenquís Angulo, pues realmente fueron muy generosos y la verdad que nos lo hicieron muy fácil, ¿no? Pero además también hemos trabajado para la Autoridad Nacional del Agua, hemos podido hacer las historias del agua, se han podido mostrar en espacios como Mistura, donde han llegado más de 500.000 de personas en 14, 15 días. Y, por supuesto, el PNUD, con quien empezamos. El libro de El Reino de los Ecologistas Eternos fue el primero donde empezamos a poner historias y a ponerle rostro a esa información dura, a esa información complicada. Y yo creo que sí, era importante, ¿no? A mí, otro de los 5 verbos sería el cuarto, sería el de crear. Y yo creo que ahí también, Carolina, me gustaría que me ayudaras a ponerle también voz, rostro a esto, porque crear sobre todo es crear en equipo. Nosotros somos 2 que estamos aquí, pero este es un trabajo de más de 20 personas, entre fotógrafos, redactores, infografistas, diseñadores, ¿no? Y finalmente es que la información es así, la información tiene muchas caras y hay que trabajar la información desde muchos ángulos, ¿no? Para ponerlo en valor, ¿no? Sí, además es que es tan importante el trabajo en equipo de verdad, ¿no? O sea, la información son muchas partes que forman parte de un todo. Y además es que no se puede concebir la información trabajada por separado, ¿no? No hablo solamente de la labor del redactor o redactora, del fotógrafo o fotógrafa, ¿no? Que están en campo. O sea, estamos hablando también de poder transmitir eso cuando se vuelve a Lima a la persona que va a trabajar la infografía o que está trabajando el diseño, ¿no? No sé si decías algo, Xavi. No, es que creo que se me quedó un poco el internet, me parece. La imagen. No, entonces es muy importante ese trabajo en equipo, ¿no? Porque muchas veces lo que está viendo un redactor, si le puede apuntalar al fotógrafo para que haga su trabajo o al revés, el fotógrafo está viendo algo que se le ha escapado al redactor, eso forma parte del trabajo, se nota muchísimo un texto que está trabajado en connivencia con las imágenes que se han trabajado durante ese viaje para ese texto, o al revés, textos que se amoldan a imágenes que han surgido en el momento, ¿no? Y una vez que se vuelve con toda esa información y hay que hacer un diseño, ¿no? Y un diseño que forme parte de manera orgánica de toda esa información, ¿no? Y creo que en eso consiste el crear y creo que en eso consiste también el valor de todos estos trabajos que van más allá de un texto, de una foto, de una infografía o de un buen diseño, ¿no? Sino todo
al final forma algo único, ¿no? Y eso es importante. A mí me gustaría hablar de la ética, ¿no? De la ética que hemos intentado tener, el respeto que hablaba de las personas. Y quiero leer un pequeño texto del libro, que lo tengo aquí. Es un texto muy pequeñito que lo quiero compartir. Es el único que vamos a compartir durante la presentación y lo quería leer. Es del capítulo de fotografía. Y dice así, mira, Omar Lucas llegó al descampado cuando apenas había amanecido. Eran aproximadamente las 6 de la mañana y el cielo estaba cubierto por una densa capa de nubes grises. La mayoría de los pobladores se concentraban alrededor de una hoguera en el dormidero de alpacas ubicado frente al Nevado Ajana, el apu que protege a la comunidad de Cancosani en Arequipa. Una vez al año se reúnen para ofrecer su mejor alpaca a la Pachamama con la esperanza de recibir a cambio sus favores. El 11 de noviembre del 2014 fue el día señalado para la ofrenda. Omar saludó a los presentes antes de comenzar el proceso para desaparecer, para observarlo todo sin ser visto. Se ubicó frente a Melicio Choque cuando éste tomó entre sus manos un ramo de flores secas y lo puso frente a la yigya. Después, el Yachachic acomodó 3 choclos, clic, e insertó varias hojas de coca entre sus granos. En ese momento, Omar fotografiaba con un lente de 35 milímetros que le permitía un mejor acercamiento a la escena, una mayor intimidad. Un comunero atrapó a la alpaca blanca que se resistía nerviosa, chúcara, como si intuyera su final. Clic, 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 fotografiaba Omar. La trajo ante Melicio y Omar tras él. Clic, clic. La tumbaron y el Yachachic se acercó y al tiempo que elevaba un par de queros al cielo, pidió a la Madre Tierra su permiso en quechua. Clic. Después otro compañero le facilitó, envuelto en un paño, un cuchillo en forma de media luna. El coro de mujeres que cantaban al fondo se cayó. Omar dejó de disparar. Más tarde me contaría que lo hizo por respeto, que momentos antes de que Melicio asestara el golpe mortal al animal, él bajó la cámara, que aprovechó para cambiar el lente, el de 35 milímetros por uno de 50 milímetros, y que eso le obligó a retroceder unos pasos para encuadrar mejor la escena, que se alejó para que se olvidaran de él y se comportaran de forma natural. El ritual continuó con Melicio sosteniendo con respeto el corazón de la alpaca, mientras que otros comuneros con su sangre fertilizaban simbólicamente la tierra. Solo después, Omar volvió a fotografiar con el 35 milímetros. La música se mezcló con el olor a palo santo y los presentes se felicitaron, sabiendo que en este trance colectivo todos recibirían la bendición. Bailaron. Sería aproximadamente las 9 de la mañana y el cielo seguía muy nublado, envuelto en una luz que Omar calificó como de misteriosa. Yo creo que, bueno, no hay mucho más que decir, ¿no? En respecto a este tema de la ética y del respeto a los lugares donde hemos estado y la manera con el cariño con que, en este caso, Omar pudo fotografiar ese pago a la tierra que salió en el libro Lecciones de la Tierra. Y no sé, bueno, no sé si quieres contar alguna cosa más, Carolina, de este tema, y si no ya pasamos, creo que al último. Nada, yo solamente mencionar que cuando has leído el texto, además, yo estaba presente en ese pago y yo, bueno, a mí se me cortó la respiración en el momento en el que sacaron el corazón, y a pesar de que era un momento que yo tenía miedo de ver porque no era algo que para mí fuera agradable, esta ceremonia la hicieron con tantísimo respeto. Había algo tan importante que iba más allá de lo material, que lo que estábamos viviendo allí, que el momento del corazón, además, no lo percibí como algo tan doloroso como pensaba que iba a hacerlo en un inicio, ¿no? Y es ese respeto que te infunden los momentos y que intentamos, además, cuando se trabaja, pues mantener, ¿no? Porque al final no dejamos de ser gente de fuera que estamos invadiendo sus vidas durante unas horas o unos días, ¿no? Al final, un poco el resumen de todo es trabajar con la información. Para eso somos periodistas, eso es lo que hemos estudiado y eso es lo que nos gusta y esa es nuestra vocación. Es convertir los datos en información. Para convertir el dato en información, lo que tenemos que hacer es darle contexto, pertinencia, darle utilidad. Y a partir de ahí, esa información, si la relacionamos bien, podemos generar conocimiento. Y al final yo creo que esta publicación lo que tiene es, nos hemos hecho eco del conocimiento ancestral de otras personas frente al cambio climático,
conocimiento que sirve y que funciona, y que en algunos casos además se convierte ya en algo todavía más elevado, que es la sabiduría. Ahí está justo ese esquema, pero a la vez también lo que nos ha hecho es reflexionar sobre nosotros mismos, ponernos en un lugar incómodo para sacar lo mejor de nosotros. Y también ha habido información y conocimiento generado de la comunicación y del periodismo. Y simplemente nada, el último verbo, después de conocer, de conectar, de crear, de creer, es el de celebrar. Y esto es lo que estamos haciendo ahora, celebrar y compartir el conocimiento. Y eso es lo que se quiere hacer, y por eso también agradecemos de nuevo a la cooperación suiza por haber creído en esto y por ayudarnos a compartir este conocimiento. Y muchas gracias a todos. Sí, nada, un gusto poder recordar contigo todas estas historias, ¿no? Bien, nada, se me sigue poniendo la piel de gallina cuando hablamos de según qué temas, ¿no? Y espero que la gente, además, que pueda leer la publicación, pues pueda sentir un poquito eso y que sobre todo les sirva, ¿no? A toda la gente, tanto que es comunicadora como que no es comunicadora, pero le interesa todo lo que se está transmitiendo, ¿no? Muchas gracias. Esas han sido las palabras, el diálogo que han sostenido el señor De Serio y la señora Martín, el haber compartido sus experiencias. Seguramente esta publicación va a ser una herramienta clave al momento de comunicar temáticas ambientales, principalmente de cambio climático. Finalmente, damos la bienvenida al señor ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, quien nos compartirá sus reflexiones y nos dará las palabras de cierre. Adelante, señor ministro, lo escuchamos atentamente. Muchas gracias, Yamilé. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Martín, gracias, Xavi, por la invitación para comentar sobre esta publicación. Muy necesaria, creo yo, en un contexto como el que estamos viviendo en el país. Una publicación que muestra lo complejo que es el Perú. En una coyuntura en la cual más bien lo que está pasando es que alguna gente quiere imponerte una visión, no sé, unidireccional de lo que ellos piensan que es el país. Esta publicación que te muestra que el Perú es muchos Perús y que el Perú es, a ver, fundamentalmente distinto, fundamentalmente diferente hacia adentro, y que esa diferencia, esa posibilidad de expresarse naturalmente, culturalmente, geográficamente, ecológicamente, de manera distinta, es su riqueza y su mayor riqueza. O sea, si podemos llevar esa comunicación a la gente, a la sociedad, estamos ganando muchísimo. Esta mañana con Martín hemos estado en un curso con comunicadores y con periodistas sobre el tema de cambio climático. Y creo que el poder, o sea, creo que la función principal de la comunicación de temas complejos como los que se discuten en este libro de los elementos, tiene que poder conectar, como lo señalaba Xavi, dos órganos, digamos. Por un lado, el cerebro, ¿no? Con la información objetiva, o sea, planteándonos el problema y eventualmente las soluciones para que las entendamos racionalmente. Pero el siguiente órgano que tiene que tocar es el corazón, o sea, tiene que tocar la emoción. Y creo yo que en estas 44 historias que están contadas aquí, eso es lo que se logra, o sea, llegar tanto a entrar por la cabeza y por las neuronas y por el razonamiento, pero también tocar la emoción, porque es cuando tocas la emoción que la tendencia cambia, que las personas están dispuestas a hacer ese esfuerzo adicional, por cambiar la tendencia, por cambiar su comportamiento, por ayudar a otros a cambiar su comportamiento. Es cuando la emoción entra en juego, que las personas se levantan del asiento en el que están, del sillón o lo que sea, y deciden comprarse el pleito y cambiar.
y cambiar las cosas, o consolidar aquellas cosas que identifican como buenas, ¿no? O sea, es cuando el momento en el cual las personas dicen, me parece que esto es, o esta es la ruta que hay que seguir. Esto es algo que tiene un valor y que necesitamos proteger, o que necesitamos agrandar, o que necesitamos ampliar, que necesitamos replicar, que necesitamos escalar, ¿no? Y creo que las historias que están contadas aquí en este modo en muchos casos de crónica, muy, muy bonita, pero además con la aplicación en muchos casos, como lo hemos visto en las publicaciones que hemos tenido la suerte de poder sacar adelante con Fábrica de Ideas, con este uso visual tan bueno y tan creativo que se tiene a veces para explicar temas complejos, temas que a veces requieren el poder expresar de manera sencilla conceptos científicos que son difíciles, conceptos además transdisciplinarios, ¿no? O sea, poder vincular la conexión entre los fenómenos naturales o los fenómenos ecológicos o geográficos que ocurren frente o junto con los fenómenos sociales que hay detrás de lo que está ocurriendo, de las dinámicas que están habiendo. Creo que es algo extremadamente meritorio, porque permite que todos y todas podamos tener una mejor comprensión de lo que pasa. Nuevamente, algo que resulta siendo algo fundamental en un país tan diverso como el Perú, en un país tan difícil de entender por la diversidad de climas, por la diversidad de geografías, por la diversidad de idiosincrasias que combina, ¿no? Y que requiere un esfuerzo de alguien de darle sentido a esa diferencia y de buscar las conexiones. O sea, ¿dónde están los puntos de contacto entre lo que en inglés se llama la cultura del mainstream, ¿no? O el elemento cultural, digamos, predominante de los peruanos, y cómo encajan estos otros flujos, digamos, estos otros ríos, estas otras vertientes que alimentan la construcción de esa identidad peruana, cada uno con su particularidad, cada uno con su diferencia, ¿no? Pero cada uno pudiendo ofrecer sabiduría, pudiendo ofrecer una forma de comunicar cómo estas personas que cuentan estas historias, o respecto a las cuales se cuentan estas historias, lograron adaptarse a un territorio, a un clima, a unas condiciones que en el Perú nunca han sido fáciles, que en el Perú siempre han sido retadoras, y que por tanto han obligado a los seres humanos que decidieron asentarse en este territorio a usar o a llevar su ingenio pues al máximo, a crear los andenes, a crear toda una serie de instrumentos o de estrategias para poder adaptar su vida a estos territorios complejos, y poder recoger esa experiencia y poder volcarla en esta suerte de apacheta que resulta siendo el libro, ¿no? O sea, esta muestra o señal en el camino que te muestra cuál es la ruta, hacia dónde vas, cuánto te falta para llegar, creo que es fundamental. O sea, me parece absolutamente indicado que el proyecto que está detrás de la formulación de este libro lleve ese nombre, ¿no? O sea, creo que es simbólico en términos de lo que necesitamos como país también, ¿no? Y no me parece para nada extraño que tengamos a estos peruanos adoptados enseñándonos la ruta, ¿no? Porque tienen la ventaja de ver las cosas tal vez con menos apasionamiento que los peruanos nacidos en este territorio, ¿no? O
sea, yo sé que el corazón los mueve y se han convertido en peruanos, pero como tienen la experiencia anterior, tienen también esta capacidad de tener tal vez una mirada un poco menos emocional, tal vez, un poco más distante, que muchas veces es necesaria, ¿no? Para poder pensar de manera un poco más clara, ¿no? Y no tan cargada por las antipatías, los odios o lo que sea, las emociones raras que a veces aparecen, ¿no? Para no tomar más tiempo, simplemente quiero volver a agradecer la oportunidad de acompañarlos en el lanzamiento de esto que creo yo tiene que ser visto como un hito, ¿no? Como un hito para mostrar cuán diversos somos, cuánto hemos podido avanzar o sea, y en muchos casos sin mucho apoyo del Estado, sin mucho apoyo, sino más bien a punta de fuerza humana, de meter el hombro en poder ir construyendo un territorio local, un territorio regional, ir construyendo un país complejo como el que tenemos y en el cual estamos a punto de cumplir 200 años de vida juntos, de apuesta por mayores derechos, como ocurrió pues hace 200 años atrás, ¿no? Que hubo unos señores que exigieron más derechos, pero que todavía tiene pendiente asumir también más responsabilidades, ¿no? Porque ese pedido de ciudadanía por derechos siempre trae también aparejado una mayor responsabilidad. Creo que necesitamos balancear un poco eso, sin duda, consolidar los derechos, pero hacernos más responsables también en términos de nuestra conducta, de lo que hacemos, hacernos responsables de la construcción finalmente de esta nación, ¿no? de esta entelequia que queremos que sea el Perú. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias por sus palabras, señor ministro. Agradecemos también a quienes nos han acompañado en la presentación de la publicación El libro de los elementos, historias de un territorio y el saber de sus pueblos. Finalmente, los invitamos a conocer más sobre estas maravillosas historias de vida que contribuyen a la acción climática visitando la web www.apacheta.pe. Muchísimas gracias, ahí está en pantalla apareciendo entonces, muchísimas gracias por su participación y hasta el próximo evento. Nos vemos, muy buenas tardes.